Vamos a leer un pasaje que está en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, los versículos 31 al 35. Bueno, si ya lo tienen, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, pues la verdad es que pues hay muchos temas en este pasaje, aunque me llamaba mucho la atención el versículo 31, que es en el que voy a poner un poco más énfasis, pero pues en este pasaje de Lucas 22, ¿verdad? Se desarrolla una escena donde vemos que participan 3 integrantes: Simón, Pedro, ¿verdad?, Satanás y Jesús. Y les decía, y en esta frase del versículo 31, Jesús le revela a Pedro una petición que ha hecho Satanás en cuanto a él. Satanás estaba pidiendo permiso para zarandearlo como a trigo. Jesús le estaba revelando a Pedro algo que él ignoraba. Le estaba advirtiendo del peligro espiritual que él no podía ver. Pero Pedro no hizo caso de la advertencia y pues falló. Todo lo que necesitamos saber sobre Satanás está en la Biblia. No nos debe interesar saber más sobre Satanás de lo que ya está escrito. Lo oculto es el terreno de Satanás. Y no hay nada más que él desea que andemos en sus terrenos. Entonces, si queremos saber algo de Satanás, la Biblia es suficiente para saber, conocerlo y saber qué hacer. Escribe Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, lo siguiente. Dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, el título de la predicación del día de hoy es: no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Bueno, la maquinación es un plan oculto, ¿verdad?, y engañoso que usa Satanás para manipular a los hombres. Uno de los propósitos de Satanás uno de los propósitos primordiales, ¿verdad?, de Satanás es nuestra desobediencia a Dios. Desde el principio, en la creación, vemos que Satanás, de manera astuta y engañosa, manipuló a Eva para que desobedeciera a Dios, pecando contra él. Dice en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le habló con verdades a medias, ¿verdad? Nunca le dijo toda la verdad, le dijo solamente las cosas que él creía, pues que iban a hacer o que iban a despertar una codicia en Eva. Eva no se dio cuenta de las maquinaciones de Satanás, no las pudo discernir, no pudo entender que eran para mal de ella. Satanás siempre procura que seamos desobedientes a Dios y tengamos pecados en nuestra vida, y aprovecha cualquier cosa para que sus maquinaciones se cumplan. En el pasaje de Lucas 22, ¿verdad?, que leímos al principio, del 31 al 35, vemos una revelación muy sorprendente, ¿verdad?, que Jesús le hace a Pedro. Y es que Satanás, que nos damos cuenta, al decirle estas cosas a Pedro, es que Satanás
no puede tocar al creyente sin el permiso de Dios. Satanás tuvo que ir a Dios y pedirle que pudiera él zarandear a Pedro como a trigo, ¿verdad? Pero desgraciadamente, a veces no necesita pedir permiso a Dios, como lo hizo en el caso de Pedro, sino que hay veces en la que nosotros mismos le damos lugar al diablo. O sea, no tiene que ir a pedir permiso, vamos directamente con él, ¿verdad? Vamos directamente a su terreno y nos exponemos a sus engaños, ¿verdad? Y a que actúe en nuestra vida, que nos haga caer. Por eso no ignoramos las maquinaciones de Satanás y por ello no debemos dar lugar al diablo, ¿verdad? Lugar al diablo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27, nos dice esta misma frase, ¿verdad? Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, en el versículo 26 nos dice la escritura, ¿verdad? Airaos, dice, pero no pequéis. Pues aprendemos a través de esta enseñanza que se nos da aquí en Efesios, que hay ocasiones en que airarnos no es un pecado. De hecho, es una reacción justa, ¿verdad? Que se debe de tener. Y el mejor ejemplo que tenemos, pues se encuentra en Marcos capítulo 11, versículos 15 al 17, ¿verdad? De airarnos y hacerlo de una manera correcta. Y dice, en el 15 empieza diciendo, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Normalmente asociamos la ira con algo malo, con una mala actitud, pero la ira, pero esta ira, ¿verdad?, de la que acabamos de leer, esta actitud de Jesús fue una actitud justa y por ello se conoce, ¿verdad?, también como una ira justa o una ira santa. Una ira por lo que es justo y por lo que es recto. Es por eso que cuando hay injusticias, cuando hay pecados, cuando somos testigos de cosas así que presenciamos, ¿verdad? Deben de provocar en nosotros una ira justa, ¿verdad? Cosas dignas de nuestra indignación. Pero aunque sea justa la razón para airarse o para airarnos, la Escritura deja claro que esta indignación que tengamos, esta ira, tiene un límite de tiempo. La puesta del sol, como nos dice el versículo 26, ¿verdad? No debemos permanecer con ira por más de este tiempo, porque si no, viene la advertencia. Estaremos dando lugar al diablo. Darle lugar al diablo que dañe nuestro ser, nuestra alma. ¿Cómo daña nuestro ser el diablo, verdad? Bueno, pues el diablo aprovecha que estamos molestos contra alguien para cumplir sus maquinaciones, sus propósitos para buscar división. Él quiere que tu enojo se salga de control. El diablo tienta nuestro orgullo, ¿verdad? Y amor propio o nuestro propio egoísmo. Satanás tiene argumentos que son muy sutiles, ¿verdad? Dirigidos a nuestra antigua naturaleza. Tú eres muy importante, ¿verdad? Y no mereces lo que te hicieron. Esa persona no merece que le vuelvas a dirigir la palabra. Tú vales y te están menospreciando. No te están valorando. Nadie te puede tratar así. No es posible. No es correcto. Y no recibir su merecido, ¿verdad? Y todo esto, si nosotros no le ponemos un alto a la ira, pues Satanás entra y pone estos pensamientos en nuestra mente.
Porque un propósito claro de Satanás es dividir la iglesia. Eso es lo que él desea. Él desea que no estemos unidos, que tengamos problemas entre nosotros mismos. Y desgraciadamente, pues es muy fácil a veces participar en los problemas entre nosotros mismos. Como lo dice en Santiago capítulo 3, versículos 2 al 10, que dice este pasaje de Santiago, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe de ser así. Satanás se deleita, ¿verdad?, en nuestra lengua cuando lo usamos para mal. Pero el diablo usa, en el ejemplo de airarnos, ¿verdad?, el diablo usa la amargura, el resentimiento, el rencor en las personas. Y esto solamente puede estar ahí o nacer cuando nos airamos por más de un día. El propósito del diablo es destruir al hombre, ¿verdad? Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las drogas, el sexo, ¿verdad?, el libertinaje, los placeres de este mundo son dulces, ¿verdad?, que el diablo quiere darte. No es porque desea que tengas vida y vida abundante. Al contrario, ¿verdad? El fin de estas cosas es tu propia destrucción. Pero Satanás es sutil, porque el comienzo de estas cosas causa placer, ¿verdad? Aunque sea pasajero, aunque sea vano, pero causa una gratificación instantánea. Cuando lo que Jesús ofrece, ¿verdad?, es verdadero y es eterno. Va más allá de las cosas de este mundo. Pero Satanás te ofrece placeres aquí en este mundo. El diablo te invita a deleitarte en todas las cosas que desagradan a Dios. Pero él se pone un disfraz, ¿verdad?, para esconder sus malos propósitos. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 11, ¿verdad?, versículo 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué tiene de malo, verdad? ¿Qué tiene de malo celebrar Halloween, verdad? Y celebrar ahí al personas que se disfrazan burlándose del diablo, ¿verdad? Del diablo mismo. Los niños van, toman dulces, ¿verdad? Y lo que se ve, pues parecería inocente, ¿verdad? Pero así es Satanás. Es un engañador que te quiere separar de Dios. Pero vemos en la Escritura que Dios habita en la luz. Si andamos en comunión con Él, andamos en luz. Satanás no puede trabajar en la luz. Él solo puede tener cabida en las personas
Solo le podemos dar a él acceso cuando hay pecados inconfesos en nuestra vida, cuando hay oscuridad, cuando cosas que guardamos en secreto, cuando hay cosas, ¿verdad?, que guardamos en secreto y no le agradan a Dios. Cuando hacemos esto, Satanás encuentra un lugar en donde él puede trabajar. Eso es darle lugar a Satanás, ¿verdad?, al diablo. Hermanos, decía Santiago, ¿verdad?, esto no puede ser así. Debemos cuidar nuestra propia vida y no darle lugar al diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia es clara en cuanto a esto. Debemos cuidar nuestra propia vida y no darle lugar al diablo. Pero vemos que existen casos en los cuales Satanás pidió permiso para buscar hacer daño a los creyentes, que es el caso que estamos leyendo en Lucas capítulo 22, ¿verdad? No puede Satanás hacer esto con todos. Primero, porque Satanás no puede estar en todos los lugares a la vez. Él solo puede estar en un lugar a la vez. No es omnisciente, no es omnipresente. Si quieres saber algo, entonces, pues tendría que estar ahí, está limitado. Aunque la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que Él está bajo el mando de un ejército de ángeles caídos. La tercera parte de los ángeles que se rebeló contra Dios, ¿verdad?, están a su mando y entonces a través de ellos Él se informa sobre muchas de las cosas que pasan en el mundo. Puede y manda a sus ángeles caídos, pero como le reveló Jesús a Pedro, tuvo que pedir permiso para zarandearle como a trigo. Y bueno, zarandear el trigo, ¿verdad?, era una manera que se usaba en aquellos días, un ejemplo para ellos muy común, me imagino, ¿verdad? Entonces se tomaban los manojos de trigo y los sacudían con mucha violencia, ¿verdad?, para remover todo aquello que no era trigo, basuras y otras cosas que no servían. Era una manera realmente de purificar, ¿verdad?, para que solamente quedara ahí el trigo. No que ese era el propósito de Satanás. No era el propósito de Satanás purificar a Pedro. Todo lo contrario, ¿verdad? Satanás deseaba destruirlo. Sabía que en un futuro muy cercano, Pedro estaría vulnerable y Satanás estaba deseoso de hacer leña del árbol caído, ¿verdad?, como dice el dicho. Satanás sabía que Pedro estaría muy vulnerable y deseaba tomar ventaja de ello y causar el mayor daño posible. Cuando te va mal, entonces es cuando Satanás dice, órale, aprovecho, ¿verdad?, y le doy cuando estás abajo, ¿verdad? Por eso cuando una persona, un creyente, pues tiene problemas sentimentales sobre todo, pues Satanás sabe cómo atacarlo, ¿verdad? Porque somos vulnerables cuando estamos en situaciones así. Y puesto que las maquinaciones de Satanás son destruir y dañar la obra de Dios, él busca atacar a la obra de Dios donde más le pueda hacer daño. Entonces no ataca a cualquiera. Busca atacar en donde más haga daño en una iglesia, ¿verdad? En la iglesia de Dios. Y claro, pues normalmente donde le hace daño, pues la tendencia a pensar, ¿verdad?, es que es en el liderazgo de la iglesia. Probablemente Pedro escribe sobre esta experiencia que él vivió en la epístola de Pedro, ¿verdad? Porque en 1 de Pedro capítulo 5, todo el capítulo, él les está hablando a los ancianos de la iglesia y les dice en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Por ello debemos ser sobrios y velar. O sea, ya vivió esto Pedro. Y ahora les dice a ellos los peligros en los que se van a encontrar. Los leones, cuando hemos visto, ¿verdad?, algún episodio en la televisión donde vemos cómo cazan ellos, pues por instinto
pues tienden a hacer todos lo mismo. Buscan separar a su presa de la manada, como lo hizo Satanás con Pedro cuando negó a Jesús. Cuidado cuando empezamos a descuidar el reunirnos. Cuidado cuando descuidamos la oración. Cuidado cuando descuidamos la lectura de la palabra, porque Satanás se entera de las cosas, ¿verdad? Debemos, dice, ser sobrios y velar. Y bueno, lo opuesto a ser sobrio, pues es estar ebrio, ¿verdad? Y una persona que está ebria, normalmente nosotros la identificamos con una persona bajo la influencia del alcohol o de alguna otra droga tal vez. Y entonces decimos, esta persona pues está ebria, ¿verdad? Pero dice él, debemos estar sobrios, ¿verdad? Y entonces en el mismo Pedro, ¿verdad? Perdón, en la misma escritura nos enseña y dice que no estemos pues bajo las influencias del alcohol o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Sino bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, una persona que es sobria es una persona que está bajo el control de sí misma. Tiene control de sí mismo. Y dice, y está velando, ¿verdad? Velar, una persona que está velando está despierto, está atento, se da cuenta de las cosas que están pasando. Porque debemos ser sobrios y velar, porque no está en nosotros tener el poder para vencer a Satanás. No necesitas conocer más de Satanás para vencerlo. Debemos ser sobrios teniendo cuidado de dónde andamos, ¿verdad? Despiertos, velando que no nos agarre el león dormidos, porque quien nos ayuda, ¿verdad? Es Dios. Otra ocasión en donde Satanás pide permiso para buscar dañar la vida de un creyente, pues la conocemos, ¿verdad? Y se encuentra en Job, en este libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer ahí los versículos 7 al 12 para considerar algo similar, ¿verdad? Sin duda similar que de Satanás, que también sin duda pudo él observar en Pedro, ¿verdad? Y dice el versículo 7 al versículo 12 de Job capítulo 1, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Cuando Dios pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es obvio que Satanás sí lo había considerado. Satanás significa el acusador, ¿verdad? Y para acusarnos, pues nos tiene que conocer y buscar nuestras debilidades, buscar nuestras fallas para podernos acusar delante de Dios. Satanás había buscado por dónde entrar a la vida de Job, pero Job no le había dado lugar a Satanás. Por eso dice, ¿verdad? No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. O sea, no puedo entrar a la vida de Job, ¿verdad? Lo tienes protegido. Pero Satanás aprovechó, ¿verdad? Para pedirle permiso para causarle un daño. Estoy seguro que él trató de causarle el daño, pero no podía. Y entonces fue a Dios
y le pidió permiso. Satanás, en el caso de Pedro, sabía que se encontraba desprotegido. Satanás había observado a Jesús y a sus discípulos y de seguro, habiéndolos observado, pues conocía sus áreas débiles, conocía por dónde tentarlos, por dónde presionarlos, y entonces él ideó su plan, ¿verdad? Maquinó el mal que le habría de hacer. Y las áreas débiles de Pedro, pues podemos también ver aquí que en realidad, pues para Pedro, pues estas áreas eran sus áreas fuertes. Pedro era un hombre osado, ¿verdad? Era un hombre valiente. Cuando Jesús preguntó, ¿verdad? Y les dijo, ¿quién decís que yo soy? Rápido él respondió, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No titubeó. Rápido dijo, ¿verdad? Y después de la última cena, antes de ser crucificado, vemos que encontraron 2 espadas donde estaban y les dijo Jesús que las tomaran. Y es obvio que Pedro llevaba una de las espadas. 12 discípulos, ¿verdad? Pero solo 2 espadas. Y entonces, pues yo me imagino que el más valiente tiende a tomarla, ¿verdad? De los más valientes. Y entonces Pedro toma la espada y vemos que él defendió a Jesús cuando iba a ser arrestado, cortando la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. La verdad es que Pedro amaba a Jesús. No podríamos decir que no lo amaba. No dudo que Pedro sinceramente le contestó a Jesús, ¿verdad? Señor, estoy dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces vemos que Satanás atacó a Pedro en lo que Pedro consideraba su fortaleza. Y la experiencia por la que él pasó, pues le enseñó que las cosas salen terriblemente mal cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestras áreas fuertes. A lo mejor, ¿verdad? Podemos decir, algunos de nosotros, si no, a Dios me ha dotado de mucha inteligencia, ¿verdad? O de mucha fuerza física. Y entonces confiamos en esas áreas fuertes que tenemos. Yo no te voy a fallar. Puedes contar conmigo, dice Pedro, ¿no? Aunque todos te fallen, yo no. Y si aún nuestras áreas fuertes son débiles, especialmente contra los ataques, algún ataque de Satanás, así como lo sufrió Pedro, no debo confiar en mí mismo, ¿verdad? Debo tomarme del Señor y asirme de Él, aferrarme a Él, no descuidar la oración, no descuidar la palabra, porque es nuestro alimento espiritual, cosas que Pedro descuidó estando Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Dice en la Escritura, hablando de los israelitas, que no codiciemos como ellos codiciaron, ¿verdad? Y perecieron en el desierto. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero la verdad es que somos hombres y mujeres débiles. Pues ahorita, con la situación esta que está pasando Nilsa, me he dado cuenta que pues vive con dolor. Héctor, ¿verdad? Ricardo aquí que nos ha compartido. Y pues uno se da cuenta que el dolor quebranta aún a los más fuertes. Por eso debemos reconocer que somos hombres y mujeres débiles. Pero aunque nosotros somos débiles, pues hay algo, un gran pero, ¿verdad? Pero no te preocupes. Al contrario, qué bueno que nos damos cuenta que somos débiles, porque tenemos un Dios poderoso. Él todo lo puede. Satanás le tiene que pedir permiso para atacarnos. Nada se sale del control de Dios, nada. Aquí observamos cómo va en contra de aquellas filosofías que hay en el mundo, como por ejemplo, ¿verdad? Esa filosofía
del oriente como el yin y el yang, ¿verdad? Donde existen dos fuerzas complementarias y aunque son opuestas, se crea un balance en el mundo. Ay, suena muy bonito, ¿verdad? Pero no es así. La verdad es que esto no es así. No hay ningún balance. O sea, Dios tiene todo el control. Dios le permite a Satanás cuando Él quiere y hasta donde Él quiere. Satanás no puede frustrar los planes de Dios. Satanás no puede estorbar los planes de Dios. Si Dios le permite tocarnos o atacarnos, le da un hasta aquí. Pero a la vez, Dios usa todo esto para nuestro propio bien, para glorificar su nombre, para purificar nuestras vidas. Lo que Satanás intenta destruir, Dios lo usa para purificar, ¿verdad? Hay personas, iglesias, ¿verdad? También, que Satanás no se preocupa por ellos, porque están ocupados en cosas que a Satanás no le interesan, cosas que Satanás quiere que perdamos nuestro tiempo en ellas. A Satanás le causa un verdadero problema cuando un creyente o una iglesia busca la santidad en su vida y busca obedecer a Dios en todo. Eso sí le preocupa. Concentra sus ataques en aquellos que se ocupan de estas cosas. ¿Por qué Dios permite esto, verdad? Pues para enseñarnos algo. Pedro aprendió su lección. Pedro aprendió a servir a Dios con humildad, no con confianza en sí mismo. No está en nosotros vencer a Satanás, pero si estamos con Dios y nos tomamos de Él, nosotros saldremos vencedores, porque Dios es todopoderoso. Y finalmente, ¿verdad? En Juan capítulo 21, versículos 15 al 18, vemos un pasaje que ya lo habíamos pues leído o estudiado en otras ocasiones, pero que pues directamente es un resultado de este ataque de Satanás que sufrió Pedro, ¿verdad? Y que habiendo Jesucristo resucitado, pues entonces ahora sí que toca el tema con Pedro, ¿verdad? Acerca de lo que Pedro hizo. Y entonces dice Juan capítulo 21, ¿verdad? 15 al 18, dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y bueno, en las traducciones, pues a veces se pierden detalles muy importantes, ¿verdad? Como en este pasaje. Porque la palabra amas, que se traduce como amas, en el griego en el que fue escrito en su original, usa la palabra agape. Entonces dice, Pedro, ¿verdad? Hijo de Jonás, ¿me agapas más que esto? O sea, el agape, cuando describe en 1 Corintios capítulo 13, lo que es el amor, usa la palabra agape. O sea, el amor de Dios es un agape, ¿verdad? Es el amor más sublime que hay, podríamos decirlo, ¿verdad? Limpio, puro. Y entonces le dice, ¿me agapas más que esto, ¿verdad? Más que estos. Solamente lo traduce como me amas. Dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero no le dijo conforme a lo que le preguntó, ¿verdad? Porque le dijo, me agapas, ¿verdad? ¿Me amas con ese amor agape? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes, y usa la palabra amor, pero es un amor con otro significado, ¿verdad? Que es la palabra fileo y que significa amor fraternal. Entonces, ahí recordamos que aquella ciudad en Estados Unidos que se llama Filadelfia, pues está basada en esto, ¿verdad? El amor fraternal. O sea, viene del griego fileo, que es amor fraternal. Y que desgraciadamente parece que es lo opuesto en esa ciudad, ¿verdad? Porque la gente es muy grosera con los demás, o sea, se volvió algo totalmente opuesto, pero en vez de decirle que sí lo ama, usando la palabra agape, él le contesta, te amo, usando la palabra fileo. O sea, tengo un amor fraternal por ti.
Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, ¿me agapas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, volviendo a usar la palabra fileo, ¿verdad? De amor fraternal. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero aquí ya no usó la palabra que había usado al principio. Ya no dijo Jesús, me agapas, ¿verdad? Sino que dijo, ¿me fileas? O sea, ¿me amas con amor fraternal? Dice, Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, ¿verdad? Que te fileo, que tengo un amor fraternal por ti. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro muestra con esto, pues, una actitud humilde. Porque ya no era aquel, ¿verdad?, que decía, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Porque ya lo había hecho, ¿verdad? Ya había fallado. Pero Dios usó esto para que a través de esto, pues Él limpiara, ¿verdad?, las cosas que había de purificar en la vida de Pedro. Fue un instrumento, fue un episodio de purificación. Entonces Dios al final del cuento, ¿verdad?, por decirlo así, cumplió lo que Él quería, aunque Satanás tratara de hacer lo opuesto. Entonces, tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Debemos de no temer a Satanás si hacemos el bien, si le obedecemos en todo, si buscamos vivir una vida limpia, ¿verdad? Porque Dios se encargará, ponernos en las manos de Dios. Y entonces que pueda, ¿verdad?, pues no solamente que pasemos por estas dificultades que estamos pasando, sino que Dios traiga una bendición, ¿verdad? Como vemos que Dios hace cuando, como dice la Escritura, ¿verdad?, a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien, que Dios les bendiga.